Leemos en Mateo 9:9. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Y Mateo se levantó y lo siguió. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un judío, pero además era odiado por los judíos. Lo consideraban un traidor. Y es que el pueblo de Israel había pasado por tanto. El pueblo judío primero fueron esclavos en Egipto, después fueron liberados por Moisés, más tarde fueron llevados cautivos y ahora, en estos últimos tiempos, eran dominados por romanos. Y las tasas que ellos les cobraban, los impuestos, llamado impuesto judío, ¿imaginas a dónde iba destinado ese dinero? A un templo que tenían los romanos, al templo de Júpiter, a sus falsos dioses que ellos adoraban, y lo hacían con el dinero de los judíos. Eso era una humillación para ellos. Primero, les destruyen el templo a los judíos y no conformes con eso, les cobran unas tasas. Y esos impuestos, esas tasas, iban destinadas al templo de los romanos, al templo de los falsos dioses. Tenían un templo dedicado a Júpiter y el dinero de los judíos lo enviaban a ese templo. Vaya humillación. Pues ahora imagínate que Mateo es un cobrador de impuestos. Estaba trabajando para los opresores. Lo consideraban un traidor. Lo odiaban los judíos. Le odiaban hasta sus propios familiares. No solo no estaba en contra de los romanos, sino que trabajaba para ellos. Y en una de esas viene Jesús, se acerca a la mesa donde él trabajaba, donde él cobraba el dinero a la gente y le dice: «Sígueme». Y Jesús como que lo llamó a él. Pero si Jesús era judío y Jesús también conocía la historia y estaba viendo cómo todos estaban siendo oprimidos, extorsionados, y que Mateo se había cambiado de bando. Y viene Jesús y llama a Mateo el traidor. Si él ya no era de los nuestros, se decían los judíos. Este es un traidor. Pero Jesús no odió a Mateo. Es más, lo amó. Amó tanto a Mateo que le hizo uno de sus 12 discípulos. Él se convirtió en parte de los 12 elegidos. Mateo, además, fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. Los otros 11 le miraban mal, le llamaban el traidor, el que nos cobra los impuestos, el que ha hecho alianza con los contrarios, con los romanos. ¿Y sabes qué hicieron los otros discípulos? Aprender a vivir con él, perdonarle. Y es que nosotros continuamente somos traicionados, aún los más allegados, la gente que nos quiere, la gente que nos rodea y aún los familiares, ellos también en algún momento nos traicionan. Y es que en el corazón del hombre hay maldad. Por eso dijo Jesús a uno que le llamó bueno: «¿Por qué me llamas bueno? Si nadie hay bueno, solo Dios». Jesús aquí nos está dando unas claves. Jesús vivió la traición en primera persona. Cuando Jesús fue apresado en su peor momento, uno de sus 3 mejores amigos le traicionó. Y no una, sino 3 veces. Pedro traicionó a Jesús en 3 ocasiones. Y Jesús pasó por alto la traición y le perdonó y lo amó. Es cierto que Pedro se arrepintió, pero hubo otro que no se arrepintió. Pedro lloró amargamente después de darse cuenta de lo que había hecho. Pero Judas nunca se arrepintió. Judas traicionó a Jesús, lo vendió y fue a darle un beso. Y cuando se acercó Jesús ya sabía que lo iba a entregar. Jesús sabía que era un traidor y cuando le vio le llamó amigo. Jesús es especialista en perdonar a los traidores. Y hoy nos dejó esta huella a seguir. Perdonar a los que nos traicionan, recordando que la traición viene de los más cercanos, de un Caín, de un hermano, hasta de un esposo o esposa. Pero no dejes que el enemigo se lleve ventaja, no dejemos que nos ponga esos grilletes. Sigamos hoy las huellas de Jesús,
las pisadas de Jesús y como Él perdonaba la traición, así hagámoslo nosotros. No estoy diciendo que vuelvas a entregar toda tu confianza, pero sí cuida de no guardar la traición en el corazón. Oramos. Querido Padre, ayúdanos a tener un corazón perdonador como el tuyo. Ayúdanos, Señor, pues tú nos enseñas que el amor es sufrido. Tus huellas nos enseñan que tú no tuviste ningún enemigo, ni aun Judas, el que te traicionó. Ayúdanos a tomar la decisión de perdonar, porque difícil cosa es perdonar cosas duras, traiciones de seres queridos. Pero tú nos enseñas que tomando la decisión, y aunque de momento el sentimiento no acompañe, solo con la intención y la decisión de perdonar las ofensas, seremos libres. Y ya eso será el principio del camino, donde los grilletes caerán y caminaremos en libertad. Danos fuerza, Señor, para seguir tus huellas, para seguir tus pisadas, para comportarnos como tú hiciste, porque solo tenemos un enemigo, al igual que tú. Tú nos dices en Efesios que nuestra lucha no es con personas de carne y hueso. Ellos no son nuestros enemigos. Aún los que nos traicionan no son nuestros enemigos. Gracias, Señor, por darnos la clave de vivir en libertad.